Bueno, amados hermanos, el día de hoy quisiera compartir la palabra del Señor con el título le he puesto Nadando contra corriente, hermano. Nadando contra corriente, el texto base, el que leyó mi hermano. Grábense bien este texto porque más adelante vamos a entrar en lo que es el pasaje en sí. Nadando contra corriente. Obviamente que vemos la imagen aquí de unos salmones. Creo que son uno de los pocos peces que nadan contra corriente. O sea, así es la vida cristiana, hermano. La vida del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, la vida de los cristianos, es una vida contra corriente. Es una vida, hermano, en la cual debemos ir en contra del sistema del mundo, hermano. Esa es la vida cristiana. Es muy semejante a la de estos peces. Ellos van en contra de todas las corrientes, de las circunstancias, de los peligros, tantas cosas que los acechan. Y así mismo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos en contra del mundo, hermano. Vamos en contra del mundo. ¿Pero de qué mundo, hermano? Nosotros vamos en contra. Vamos a ver la definición del mundo, hermano. Y por lo menos saqué 3 definiciones. Cuando la Biblia habla de mundo, primeramente también se refiere al universo, que es el mundo entero creado por Dios. Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis. La Biblia hace referencia a la palabra mundo y se utiliza para diferentes cosas o para explicar diferentes situaciones. En este caso, cuando se habla del planeta, la Biblia habla de mundo. Eso lo podemos ver en el Génesis. Pero también, hermanos, cuando se habla de lo que es la humanidad, a la que Dios ama y a la que desea salvar, también se le conoce como el mundo. Y uno de los pasajes más famosos, que es Juan 3:16, nos muestra esta gran verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué se refiere? ¿Amó Dios al planeta? No. Amó Dios a la humanidad entera, hermano. Entonces, se utiliza la palabra mundo para referirse a la humanidad. Pero también hay una tercera, que es el mundo, es el presente orden de existencia humana. El pecado, todo lo que es pecado, amor al dinero, soberbia, altivez, tantas cosas, ¿no? Que es el que encierra el pecado. Este mundo está bajo el pecado, hermano. Bajo el pecado se ha enseñoreado del mundo, y la Biblia, cuando habla del mundo, también se refiere al mundo presente, ¿no? Que está bajo el pecado, hermano, bajo el pecado. Entonces, en base a esto, nos referimos de que el cristiano no puede vivir o puede ir en contra o ir en pos del mundo, sino tiene que ir contra corriente, hermano. Contra corriente. Vamos a ver, hermano, en Efesios capítulo 2, el verso 1 y 3, que nos muestra esta gran realidad, hermano, de que el cristiano debe ir contra corriente, hermano, en contra del sistema del mundo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hermano, en algún momento de nuestra vida, todos anduvimos en la corriente o nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. Creo que nadie de los que estamos aquí nació
en el Evangelio. Y si nació en el Evangelio no significa que era cristiano inmediatamente. Porque hay un proceso, ¿no? Aunque hayas nacido en el Evangelio, hay un proceso en el cual Dios trabaja contigo y es ahí donde te arrepientes verdaderamente. Pero todos en algún momento, hermano, anduvimos o fuimos llevados por la corriente de este mundo, hermano. Todos, sin lugar a dudas que todos. Entonces es necesario, hermano, que el cristiano entienda de que cada uno de nosotros debemos ir contra corriente de este mundo, en contra de los deseos de este mundo. Y vamos a ver, hermano, una situación que sucedió a un siervo de Dios, el cual leímos en el texto base, que se llama Demas. Pocas veces se menciona a este siervo, muy pocas veces, pero creo que detrás de él hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Dice que Demas era un personaje bíblico mencionado brevemente en 3 epístolas del apóstol Pablo. Fue mencionado 3 veces, pero brevemente, muy brevemente. Y Demas, el siervo en quien el apóstol Pablo depositó una gran confianza, hermano, y estima, pero que terminó abandonándolo. Demas, hermano, terminó abandonándolo. ¿Pero por qué lo terminó abandonando? Vamos a ver más adelante el por qué Demas abandonó al apóstol Pablo. Y no solamente al apóstol Pablo, abandonó la obra de Dios, abandonó su ministerio, abandonó su llamado, hermano. Eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver los relatos de los hechos por orden cronológico, los relatos de Demas. ¿Qué sucedió con Demas? Vamos a ver las 3 veces que se menciona a Demas en la Biblia. Y vamos a ir viendo poco a poco qué sucedió, qué aconteció con Demas. La primera vez que se hace mención de este personaje es en Colosenses 4:14. Dice la palabra: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. El apóstol Pablo en su primer encarcelamiento escribe a la iglesia en Colosas y allí les envía saludos de parte de Demas y Lucas. Vemos que Demas era de alta estima para el apóstol Pablo, que inclusive lo introducía en sus epístolas para mandarle saludos a los hermanos de Colosas. O sea, nos indica que Demas era un personaje muy conocido por la iglesia. Era una persona que tenía un ministerio, que tenía un llamado. Era una persona que servía juntamente con el apóstol Pablo. Y esta es la primera referencia, amado hermano, de Demas en la Biblia. La primera. Pero vamos a ver la segunda. Aquí está el apóstol Pablo, ¿no? Escribiendo la carta y mandándole saludos de Demas y de Lucas. En el mismo tiempo, el apóstol Pablo escribe a Filemón, otra carta que el apóstol Pablo escribe desde su encarcelamiento, a quien transmite los saludos de Demas. Miren que Demas era famoso, hermano. Saluda a la iglesia de Colosas, saluda a Filemón, saluda. La iglesia lo conocía. La iglesia sabía quién era Demas. Era un hombre servidor de Dios, era un hombre entregado al ministerio. La Biblia no da mucho detalle en qué se desenvolvía Demas, pero definitivamente lo que nos muestra la Biblia nos da a entender, hermano, que Demas era un servidor de Dios y que la iglesia estaba familiarizado con el ministro, con Demas. Y miren lo que dice, hermano. Filemón 1, 23 y 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, ahí está Demas y Lucas, mis colaboradores, hermano. Muchos teólogos le llaman a este equipo el equipo paulino, ¿no? Habían
muchas personas que eran colaboradores de Pablo en el ministerio. Y una de esas personas que era colaborador del apóstol Pablo era Demas. Mire cómo le dice el apóstol Pablo, mis colaboradores. El apóstol Pablo estaba seguro, hermano, de que esas personas le estaban colaborando para la obra de Dios, hermano, para la obra del Señor. Es importante que veamos esto, hermano, y que sigamos la secuencia, el orden cronológico, porque a continuación lo que vamos a ver, hermano, es algo muy triste, muy lamentable que sucedió con este personaje llamado Demas. Vamos a ver. La última mención que se hace de Demas es muy triste y lamentable, hermano. Muy triste y lamentable. Segunda de Timoteo 4:10. El texto base que vimos al principio es el que estamos viendo ahora. Esta fue la última mención que se hizo de este personaje. Y miren, hermano, lo lamentable y lo triste que es la mención que se hace sobre Demas. Dice la palabra, porque Demas me ha desamparado. Y miren lo más tremendo de esto, hermano. Después de esa palabra hay una coma, hay una pausa. Y miren lo que dice. ¿Por qué lo desamparó Demas? Amando este mundo, hermano. Por eso fue que Demas abandonó al apóstol Pablo. Un hombre que estaba en alta estima por el apóstol Pablo, un hombre que le mandaba saludos a todas las iglesias, un hombre que el apóstol Pablo decía mi colaborador. En estos momentos el apóstol Pablo escribía y decía, Demas me ha desamparado. ¿Y por qué me desamparó? Porque amó más este mundo. Terrible, hermano. Terrible situación. Y dice, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Perdón, hermano. Entonces vemos claramente, amado hermano, de que aquí aconteció algo. Aquí lo que aconteció es que Demas dejó de ir en contracorriente y se dejó llevar por la corriente de este mundo. La Biblia no dice cuál fue la situación, el motivo o la circunstancia por el cual Demas se apartó o se separó del apóstol Pablo amando más este mundo. Cuando uno ama más este mundo pueden haber muchas circunstancias, pueden haber muchas cosas. Amas el licor, amas el ser fornicario, adúltero, amas las drogas, amas las cosas de este mundo. Pueden haber muchas cosas, muchos motivos por los cuales las personas aman más este mundo. Pero aquí el apóstol Pablo no lo menciona, pero sí deja claro de que Demas lo abandonó porque amó más este mundo, hermano. Y esta es una prueba irrefutable, amado hermano, de que cada día de nuestra vida debemos perseverar en los caminos de Dios. Porque vemos a un gran hombre de Dios como Demas, un hombre que todas las iglesias lo conocían, le mandaba saludos a todos. El mismo apóstol Pablo lo tenía en gran estima como su colaborador, hermano. Y vemos que después se apartó, ya sea por las circunstancias que pasaron, se apartó, dejó de ir contra corriente y se dejó llevar por la corriente de este mundo, amado hermano. Esto nos indica también, hermano, de que muchas enseñanzas que vemos por ahí que dicen que el salvo siempre salvo es totalmente errónea, hermano. El cristiano puede perder su salvación si deja de perseverar en los caminos de Dios. El cristiano puede dejar de alcanzar la gracia de Dios, hermano, cuando simplemente nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, hermano. Y eso le puede suceder a cualquiera de nosotros si no nos aferramos a la fuente de vida que es Jesús. Cualquiera puede pasar por eso, hermano. Y una vez hablaba con una de estas personas que dicen salvo siempre salvo, que dice que cuando te conviertes más nunca te puedes perder, puedes pecar lo que tú quieras y nunca te pierdes, hermano. Qué ignorancia tan grande. Y le mencionaba un versículo del apóstol Pablo cuando él decía,
no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. Hermano, el apóstol Pablo entendía de que él no había llegado y él tenía que proseguir para poder asir el supremo llamamiento, hermano. Entonces nosotros debemos entender, hermano, de que mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este cuerpo corruptible, en este mundo dominado por el pecado, hermano, debemos seguir contra corriente. ¿Qué es contracorriente? Contracorriente es ir a buscar a Dios. Es hacer lo que Dios dice. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Ama a tu prójimo. El mundo dice, véngate, hazle daño. Entonces vemos ahí que hay algo, hermano, muy distinto del mundo con lo de Dios. Y es por eso que el cristiano no debe dejarse llevar por la corriente de este mundo, por los deseos de este mundo, sino debe ir en pos de Dios, contracorriente. Vamos a ver, hermano, algunos otros pasajes muy importantes que nos enseñan esta gran realidad. En Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15 y 16 dice, no améis al mundo. Vimos que hay 3 referencias del mundo, y aquí no se está hablando del planeta Tierra, aquí no está hablando de los ambientalistas que aman el mundo y aman la naturaleza, no. No améis al mundo, no améis al sistema pecaminoso que domina la tierra entera, hermano. A eso se refiere aquí la palabra. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, hermano. Y eso fue lo que aconteció con Demas. El apóstol Pablo decía, Demas me ha desamparado porque amó más al mundo. Y miren lo que dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces vemos, hermano, lo que le sucedió a este personaje, que era un servidor de Dios, pero se cansó, hermano. Llegó a alguna circunstancia, llegó a algún problema, llegó a alguna dificultad a su vida, hermano, que él decidió guindar los guantes y se dejó llevar por la corriente. Es como cuando vamos nadando, los que hemos ido a algún río y hay alguna creciente, ¿no? Hay alguna creciente que nos lleva, ¿no? Podemos sentir cómo nos arrastra. Y el mundo, hermano, lastimosamente, el mundo es atractivo, hermano. El mundo es atractivo. Y lo digo, hermano, sin ningún temor, hermano. Porque a veces tenemos temor de decirlo, hermano, como si fuéramos los más espirituales. El mundo es atractivo, inclusive para los cristianos. Pero cuando estamos agarrados de Dios, cuando tenemos comunión con Él, cuando oramos, cuando leemos, cuando ayunamos, cuando estamos en constante comunión con Dios, hermano, allí podemos superar todas esas cosas. Todas esas cosas. Y también nos dice Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Perdón. Por la gracia de Dios se ha manifestado, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, de todos nosotros. ¿Qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, a los deseos, hermano, de este mundo corrompido, renunciando a todo eso, vivamos en este siglo de una manera sobria, justa y piadosamente. Entonces debemos proseguir, hermano, al blanco.
Mientras que estemos en este mundo, debemos ir en contracorriente de este mundo, hermano, para poder algún día obtener la salvación que es en Cristo Jesús. Y vamos a ir viendo, para ir terminando, lo que dice Mateo, capítulo 7, el verso 13 y 14. Dice la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que las hallan. Vemos, amado hermano, inclusive aquí vemos la imagen. Camino angosto, dice Jesús. Camino ancho, dice el mundo. Hermano, este es el camino ancho. Ellos van, se lo va llevando la corriente de este mundo. Ellos no luchan, ellos permiten que la corriente de este mundo se los lleve y van por el camino ancho. Pero ¿qué dice la Biblia? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, es este el mundo. Ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva, ¿dónde lleva? A la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hermanos, seguir la corriente de este mundo nos va a llevar a la perdición. Pero si nosotros seguimos la puerta estrecha, dice la palabra, el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y nosotros seguimos este camino y vamos en contra corriente de este mundo, hermano. Y aquí pongo el ejemplo de lo que son los salmones. Usted sabe por qué los salmones van en contracorriente. Cuando ellos van en contracorriente hay muchos peligros. Inclusive veía algunos de estos programas que cuando ellos van en contracorriente, la corriente es tan fuerte que tienen que ir saltando. Ellos van saltando. Y en ese transcurso los osos saben el momento y la temporada en que esos peces van y se paran en el lugar específico para cazarlos. Hay mucho peligro, hermano, cuando uno va en contracorriente. Tu familia te va a rechazar. Probablemente los religiosos que también van, se dejan llevar por la corriente de este mundo, predicando prosperidad material y predicando un montón de cosas que son de este mundo, también, hermano, te van a estar en tu contra y muchas cosas. Y dice que esos peces cuando van tienen muchos peligros, y uno de esos peligros son los osos, que se comen algunos de esos peces, pero otros pasan. Pero cuando ellos terminan ese recorrido de ir en contracorriente, ellos llegan a un lugar donde ya no hay corriente y que es un lugar seguro para ellos desovar, para ellos poner sus huevos, y no hay ningún depredador que pueda llegar allá, porque solamente ellos pueden ir en contra de corriente, hermano. ¿Qué nos dice esto, hermano? Si nosotros vamos en contracorriente, el Señor va a estar con nosotros en todo el camino, en todos los peligros. Y lo mejor del caso es que cuando lleguemos al destino, vamos a obtener una vida eterna, hermano. Y allá no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, hermano. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Ir por el camino ancho, que es el mundo que lleva a la perdición, o ir en contracorriente por el camino angosto que lleva a la vida eterna? Yo no sé si en estos momentos hay alguien que no le ha entregado su vida a Dios. Yo no sé si en estos momentos hay alguien que nos visita. Pero la Biblia enseña que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Es momento de que le entregues tu vida a Dios. Es momento de que dejes de ir a favor de la corriente y vayas en contra de la corriente, porque hay muchas bendiciones para tu vida. La iglesia permanezca perseverando para algún día obtener la vida eterna, hermano. Esto es lo que quería compartir con usted, hermano. Sigamos adelante, perseveremos, no desmayemos. Probablemente en el camino habrá dificultades, pero sabemos siempre y tenemos la certeza que en medio de las dificultades
Dios está ahí con nosotros para acompañarnos todo ese trayecto y permitir que lleguemos a la vida eterna. Dios lo bendiga grandemente, iglesia.